Muy buenos días con cada uno de los presentes. Eh, Quiero hacerles llegar el saludo de nuestro gerente regional de salud, el doctor Fernando Padilla, y de todo el equipo técnico de salud ocupacional. Eh, para el día de hoy, como habíamos coordinado con la secretaria del Comité de Seguridad y Salud que ustedes tienen, eh, he invitado a una persona que tiene la amplia experiencia en el tema y que muy voluntariamente él ha decidido apoyarnos en esta capacitación. Se trata nada menos que del Doctor Florian, no logro escuchar. Doctor Florian, perdí contacto con ustedes. Nosotros sí estamos, pero el doctor Florian sí No se escucha, ¿no? perdió la conexión, sí. Voy a Sí, ubicarlo por el teléfono. ok. Hola, Ahí recién escuchamos, doctor. Sí, doctor, ¿sí me se escucha? perdió por un momento su Sí, sí. audio. Disculpen, hubo un problema. Entonces les estaba diciendo que para el día de hoy hemos invitado al ingeniero Otto Vargas Barrantes, quien nos va a ayudar. Él trabaja en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Él actualmente es secretario técnico del Consejo Regional de Salud en el Trabajo. Él ha sido gerente también de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Tiene maestría en el tema de seguridad y salud ocupacional y es docente en las universidades privadas en posgrado. Muy bien, vamos a invitarlo al ingeniero Otto Vargas para que nos brinde su capacitación de la experiencia que él tiene en este tema. Adelante, ingeniero Gracias, Otto. doctor. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los presentes, ¿no? Justo como decía el doctor Florian, a la fecha soy el secretario técnico del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y definitivamente que nos encontramos abocados a consolidar cultura de prevención, ¿no? Por eso cuando el doctor me hablaba para participar, dije que con todo gusto compartir con ustedes algunas ideas, de tal forma que a la larga se vaya consolidando el tema de contar con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si bien es cierto, esta normativa ya viene desde el año 2012, pero a la fecha en muchas instituciones es poco lo que se ha avanzado, ¿no? Pero lo importante es empezar, ir trabajando ya esta temática, porque como ustedes habrán podido ver, en el sector privado las multas y las sanciones son fuertes. El tema no pasa sencillamente porque de repente pensemos que somos el sector público y que no estamos propensos a una inspección por parte de SUNAFIL. La competencia de SUNAFIL no llega definitivamente al sector público, salvo que sea una empresa de orden público, pero que tenga trabajadores bajo el régimen de la actividad privada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si hay una situación crítica respecto a un trabajador, entonces ahí también se generan otro tipo de responsabilidades que van a recaer sobre los titulares de las entidades y de paso también va a recaer en los integrantes de los comités de seguridad y salud en el trabajo si es que no demuestran que han estado realizando acciones preventivas, si no demuestran que han estado cumpliendo con lo que la norma, la ley de seguridad y salud en el trabajo les plantea, ¿no? No quiero asustarlos, por favor, a los integrantes
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y mañana todos renuncian y voy a ser el culpable. No, la idea es que nosotros voluntariamente nos hemos comprometido en asumir un compromiso y hay que cumplir a cabalidad, pues, ¿no? Eso es lo que tendría que dejarles como idea respecto al rol que debe de cumplir el comité. Me imagino que ya en algún momento habrán trabajado alguna temática relacionado a ese compromiso que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y que es el aliado más importante de la parte empleadora para cumplir con las exigencias de la ley, ¿no? Bueno, luego de este preámbulo, vamos a hablar de lo que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control. Quisiera preguntarle a los presentes si es que ya en algún momento han trabajado esta parte, de repente, para, en función de ello, más o menos orientar la ponencia. A ver, no sé si me pueden responder, si es que ya en algún Ingeniero, momento... Sí, te escucho. bueno, mi nombre es Merly González, soy secretaria del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Le agradezco al doctor Florian por haber contactado con usted para que nos dé esa ponencia. Nosotros no hemos trabajado el IPER en la institución, Ya, recién lo vamos a elaborar, por eso es que el comité ha pedido esta asistencia técnica y ha pedido la participación. Están también personas de otras áreas con las ya, que queremos elaborar la identificación de peligros y riesgos en el excelente. trabajo. Bien, entonces hoy día justo vamos a tener algunos ejercicios como para que más o menos todos salgan familiarizados en cuál va a ser su rol, ¿ya? Porque el tema de trabajar el I per se, es importante que participen cada uno de los trabajadores de tal forma que se recoja prácticamente una versión real de aquello que el trabajador vive día a día, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con la exposición. Miren, este tema de contar con un IPRC, así como otros documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, parte de la exigencia. Hay alguien, por favor, que su micro lo tiene abierto y me está haciendo la competencia. Le agradecería que de repente apague su micrófono. Bien, le decía que este tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es un tema que surge con la dación de la Ley 29783, ¿no? Y acompañando a esta ley surge el reglamento, ¿no? Que está dado a través del Decreto Supremo número 05/2012 TR, que va a generar una serie de compromisos tanto para los empleadores del sector privado como para los empleadores del sector público también, ¿no? Esta norma fue inicialmente una norma bastante exigente y que incluso llevaba a la responsabilidad plena del titular de la entidad. Hubo algunas presiones de parte de los empleadores y los gremios que los agrupan, de tal forma que surgió una modificatoria a través de la ley número 30/222, ¿no? O sea, la ley 29783 se modificó con la ley número Ingeniero, 30/222. un Sí, momentito. Rafael sí. Flores, por favor, ¿podría apagar su micrófono? Bien, continuamos ahora sí, ¿no? Y el Decreto Supremo 05/2012 TR, que era el reglamento de la ley, fue modificado mediante el Decreto Supremo número 06/2014 TR. Entonces acá se bajó un poco la responsabilidad hacia los titulares de las instituciones y un tanto se delegaba hacia la persona que asume lo que vendría a ser de repente el área de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, ¿no? Bien, antes de continuar es importante involucrarnos con alguna terminología básica que nos establece la ley 29783 y su reglamento. En primer lugar, tendríamos que establecer qué viene a ser la seguridad en el trabajo. Generar seguridad en el trabajo viene a ser adoptar un conjunto de acciones que nos van a permitir, miren, en primer momento, localizar. A partir de ello, evaluar los riesgos y luego establecer medidas ¿para qué? Para prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Ustedes están abocados a elaborar su IPRC. Cuando ustedes elaboren el IPRC, van a localizar cada uno de los peligros que existen en su centro de trabajo y en función del puesto de trabajo, ¿no? Luego vamos a evaluar, ¿no? Qué tan crítico podría ser ello, ¿no? Qué tan crítico puede ser lo que está generando ese peligro. Ahora, identificado y evaluado, identificado el peligro
evaluado el riesgo, ¿nos vamos a quedar así tranquilos? Definitivamente que no. Tendríamos que establecer medidas para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, miren ustedes, acá tenemos una figurita en la cual un señor viene a desarrollar labores y cae un objeto grande, pero por suerte él ya había pasado ya. Eso terminamos identificándolo como un incidente peligroso. Y luego en la otra fotito, nuestro amiguito está circulando, ¿no? Pero en esta ocasión ya no tiene tanta suerte. El objeto cayó sobre él y estamos lamentando un hecho bastante crítico, ¿no? Entonces, con estas figuritas estamos ilustrando lo que es el incidente y lo que es el accidente. Y acá vamos a definir el incidente peligroso, lo vamos a identificar como ese suceso potencialmente riesgoso que nos puede llevar a ¿qué? A causar lesiones o enfermedades a las personas en el trabajo o en la población, ¿correcto? Que puede causar, no dice, ¿ya? No es que necesariamente de repente esté ocurriendo. En cambio, el accidente ya viene a ser ese suceso repentino que se da con ocasión del trabajo, ¿no? O que va a generar en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o muerte, e interrumpe el proceso normal de trabajo. Acá hay que tener presente, miren ustedes, que el accidente de trabajo va asociado a la función que yo desempeño en mi centro de trabajo, ¿correcto? Si, por ejemplo, yo tengo que operar una máquina, supónganse que yo estoy trabajando acá con mi computadora, yo soy un trabajador de oficina y, bueno, tengo que dar esta capacitación. Pero por X motivo alguien viene y me solicita apoyo y yo me desplazo hacia otro lugar. De repente hubo un percance con la luz y yo en el afán de quedar bien con ustedes con la charla, ¿no? Me desespero y voy y manipulo la caja donde están de repente las resistencias. Y en función de ello tengo un percance. Ahí definitivamente que mi función no es manipular la energía eléctrica, mi función es trabajar acá dando esta capacitación. Entonces, ese tema ya no se identifica como un accidente de trabajo. Lo que me ocurrió se identifica como un accidente común, ¿no? Un accidente normal, ¿correcto? Ya no se puede calificar como accidente de trabajo. Si yo soy una persona que trabajo para una financiera y supongamos que tengo que desplazarme en motocicleta hacia La Esperanza y en función de ello un carro me cierra y tengo un percance. Eso sí es un accidente de trabajo. El desplazamiento se dio en función de cumplir mi labor, ¿correcto? Bien, y el otro tema viene a ser la enfermedad ocupacional. Viene a ser una enfermedad contraída debido a qué? A la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo. Por ejemplo, en esta emergencia, donde estamos frente a esta pandemia del COVID, ya ha sido identificado el tema de contagiarse por parte de un trabajador del sector salud como el tema de una enfermedad ocupacional, ¿no? O sea, ha sido reconocido como una enfermedad ocupacional el hecho que el trabajador de salud contraiga el COVID. Así como ese tema, podríamos identificar otro tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gente que apoya desplazando las camillas cuando se traslada a los pacientes y de repente en función de ello termina con una hernia. Ahí sí podría tranquilamente hablarse de que se contrajo una enfermedad ocupacional en función de la labor que desarrollaba, ¿no? La gente que, por ejemplo, labora en las minas y que no le dan equipo de repente apropiados, equipos de seguridad apropiados, y terminan de repente con una silicosis. Ahí también podríamos estar hablando de una enfermedad ocupacional, ¿no? ¿Correcto? Acá también tienen ustedes otra fotito en la cual este señor que operaba el montacargas se sobró, ¿no? También podemos decir que el incidente se tipifica como un suceso acaecido en curso del trabajo o en relación con el trabajo, y en este hecho la persona afectada no sufre lesiones corporales o de repente tuvo pequeños golpes que de repente incluso no requerían que vaya a tomar un descanso, ¿no? O en todo caso le dieron la tarde libre, pero el otro día estuvo trabajando. Ese hecho también se tipifica como un incidente. ¿Correcto?
Ahora, ¿qué viene a ser un peligro? ¿No? Nos dice la teoría que peligro viene a ser esa situación intrínseca de algo que es capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes, o es un acto o condición con potencial de accidente, ¿no? Por ejemplo, cada uno de ustedes, bueno, presumo que de repente algún parte del grupo está en el centro de trabajo y algunos de repente están trabajando en forma remota, no sé, pero ahí, por ejemplo, podríamos identificar para quienes están en el centro de trabajo, ¿cuál podría ser uno de los peligros que enfrentan diariamente? No sé si alguien me puede ayudar, por favor. A ver, por favor, la participación de alguno de ustedes. Ingeniero, en los centros asistenciales, hospitales, establecimientos de salud, eh, existen casi todos los peligros conocidos, ¿no? Tenemos Claro. peligros químicos, tenemos No, doctor, físicos, lo que quería es que me sobre todo identifiquen un biológicos. punto. No, exacto, doctor. Lo que quería es que alguien Algo me más ayude para específico, identificar un peligro, algo más ¿no? Que haya. específico. Claro, Perfecto. Yo ingeniero, creo que de Sí, le ahí de escucho, a la... ver. bueno, nosotros en el IRO tenemos el Buen peligro día. Buenos días. Sí, Buen escucho. Parece día. que hay buena participación. Eso es bueno, eso es positivo. Sí, Evita, Bien. adelante, adelante, Evita. Muchas gracias por la oportunidad de recibir esta capacitación. Bueno, soy trabajadora del instituto y para nosotros es un potencial de peligro, por ejemplo, cuando trapean los trabajadores y no colocan los anuncios que están Claro. trapeando. El piso, ahí el peligro, a También ver, cuando interesante. Disculpe que le interrumpa. Ahí, ¿cuál es el peligro? A ver, por ejemplo. el peligro es que ante un piso húmedo con personas que Exacto. tienen baja visión, No, el piso se húmedo pueden... es el peligro. El piso húmedo es el peligro. Ya lo hemos identificado, miren. Sí. Ya identificamos un peligro que ustedes enfrentan. Piso húmedo, peligro. Ya está, ya lo hemos identificado. ¿Ustedes tienen escaleras? Otro peligro para nosotros. Sí, tenemos escaleras. Ya. ¿Las escaleras serán un peligro? También constituyen un peligro para nosotros Claro, porque hay constituye un mucha peligro, ¿no? luz en las escaleras piso blanco. No, Hay mucha independientemente del color, pero iluminación en esa parte. el peligro es desplazarse por esas escaleras. Entonces, mire, ya estamos identificando peligros. Ustedes manejan material punzocortante, ¿cierto? Sí. ¿Será un También peligro para material nosotros punzocortante? Exacto, el peligro viene a ser ese material punzocortante. Entonces, mire, ya estamos identificando peligros, ya hemos identificado situaciones, ¿no? O elementos que nos pueden ocasionar daño, ¿correcto? Entonces ya estamos ahí tipificando peligros. Ahora miren, vayamos al riesgo. Nos dice que el riesgo es la probabilidad que ese peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y ambientes. Si tomamos el piso húmedo como peligro, ¿cuál es el riesgo? Las caídas. Que alguien resbale, ¿no? Correcto, la caída. Y producto de esa caída, ¿qué puede ocurrir? Una lesión. fracturas, Un golpe, fractura, o muerte, exagerando, ¿no? Entonces, miren, ya ustedes están identificando riesgos. Si nos vamos al peligro, escaleras, ¿cuál es el riesgo? Caídas también. Caídas también, ¿no? Y en función de esas caídas, fracturas, hasta llegar a la muerte también incluso, ¿no? Entonces, miren, si estamos manipulando el material punzocortante, el material punzocortante lo hemos identificado como un peligro. ¿Cuál es el riesgo? Un pinchazo accidental. contraer alguna enfermedad contagiosa. Un pinchazo y en función de ese pinchazo contraer la enfermedad contagiosa, de repente, vamos a exagerar, un corte, ¿no? Y en función de ese corte, de repente perder el dedo, ya por decir, ¿no? Entonces el riesgo viene a ser aquello que nos puede ocurrir en función de ese peligro, miren ustedes, ¿correcto? Ahora,
yo les digo, ustedes, alguna parte del grupo realiza trabajo de oficina, ¿cierto? Vayamos identificando cuál Sí. sería un peligro que afronta el personal que trabaja en oficina, por decir. A ver, un peligro. Puede golpearse con los muebles o andamios que están en la parte alta. Ya. O sea, el peligro no sería, el peligro serían los objetos mal dispuestos, ¿correcto? O de repente el hacinamiento que Claro. podría haber ahí, ese es el peligro. Y en función de ese peligro, ¿el riesgo cuál es? Que tenga un golpe, ¿no? Entonces, miren, hay que ir identificando cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Esto es muy importante para cuando ustedes trabajen cada uno, la Ingeniero, identificación. Sí, le escucho. Sí, bueno, adelante. nosotros tenemos un ambiente donde tenemos equipos y, claro, estaríamos dentro de lo que usted dice, hacinamiento, al considerar varias máquinas en un consultorio y que los cables no estén cruzados, ¿verdad? Claro, o sea, miren, por ejemplo, ¿cuál sería ahí el peligro? El peligro sería que esos cables no estén protegidos, que no estén dentro de una canaleta. Entonces, el peligro termina siendo esos cables expuestos, ¿correcto? ¿Cuál es el riesgo? Que en función de esos cables ustedes Caídas tengan una también. caída. Caídas. Claro. ¿Y cuál sería la medida de control? Colocarle canaletas. Entonces, mire, ya están ustedes identificando su realidad. No es difícil este tema, ¿no? Entonces, quien al final tenga que elaborar el IPRC, porque cada uno va a tener que alimentar de información, entonces la idea es que vaya centrada esta información y quien tenga que elaborar ya en forma definitiva el IPRC pueda evaluar el nivel de riesgo, ¿no? Miren, acá vamos a distinguir también lo que es peligro de riesgo, ¿correcto? Si nos vamos a la figura de la izquierda, donde hay una calaverita, bueno, el peligro está identificado como que puede ser una fuente, una situación o un acto que puede ocasionar un daño. Si nosotros hablamos de una fuente, por ejemplo, en este caso estamos citando a una máquina que está operando. Esa es la fuente del peligro. Puede ser una situación. En este caso, vamos a ver que este señor está trabajando en altura, ¿no? ¿Correcto? Este señor nos dice acá que está trabajando a más de 3 metros de altura. Entonces, la situación se convierte también en un peligro. Y otro aspecto que nos puede llevar a consolidar un peligro es el acto. Este señor está trabajando para ganar altura, se ha parado sobre unos baldes de pintura y corre el riesgo de caer en cualquier momento, ¿no? Entonces, miren, el peligro se da en función de una fuente, de una situación o de un acto, ¿correcto? Y el riesgo viene a ser, habíamos dicho, la probabilidad que ese peligro se materialice y en función de ello se genere daño. Por ejemplo, en este caso, cuando estamos identificando el peligro en la máquina, ¿cuál es el riesgo? Por ejemplo, que este señor se quede atrapado. Si estamos hablando de la situación, trabajar en altura, ¿cuál es el riesgo? Que exista una caída a distinto nivel. En función de este acto, el señor estaba posesionado sobre unos baldes para poder pintar la parte alta de un ambiente. ¿El riesgo cuál es? Que tenga una caída a distinto nivel también, ¿no? Entonces, miren, acá ya estamos identificando que el peligro puede estar dado en función de una fuente, de una situación o de un acto. Así también ustedes, cuando traten de identificar sus peligros, traten de identificar si hay alguna fuente, si hay alguna situación, o a veces los actos mismos que uno tiene como uso o como costumbre, nos pueden llevar a una situación crítica, nos pueden llevar a la ocurrencia de algo, ¿correcto? Siempre que nosotros estamos trabajando este tema de identificar peligros, nos damos cuenta de los riesgos, definitivamente que no podemos quedarnos tranquilos, tenemos que adoptar medidas preventivas, ¿no? Y definitivamente que las medidas preventivas implican desarrollar acciones que se van a adoptar ¿para qué? Para evitar o en todo caso para disminuir los riesgos que van derivados del trabajo.
Si vemos esta fotito de la izquierda, vamos a ver acá una máquina que no tiene la guarda correspondiente y en función de ello podría darse el atrapamiento de una persona, ¿no? Entonces, ya identifiqué que acá hay un peligro, hay un riesgo de ocurrencia de algo, entonces adopto la medida preventiva. La medida preventiva sería colocarle la guarda correspondiente, ¿correcto? Bien. Las medidas de control, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser las decisiones que adoptamos en función de la información que hemos obtenido cuando hemos evaluado esos riesgos, ¿no? Básicamente, se orienta, adoptar medidas de control, se orienta ¿a qué? A establecer propuestas de qué hacer de tal forma que evitemos la ocurrencia de determinados sucesos, ¿no? Ustedes cuando realicen su IPRC, primero van a partir de la identificación del peligro, van a evaluar los riesgos y no se van a quedar tranquilos, van a plantear algunas medidas de control, o sea, cómo controlamos esos riesgos, ¿correcto? Si, por ejemplo, estamos hablando de la escalera, una medida de control, ¿cuál podría ser? A ver, les pregunto. Ustedes tienen que desplazarse por las escaleras. ¿Cuál podría ser? Ya hemos dicho que las escaleras son un peligro. Ya hemos dicho de que el riesgo es una caída y en función de esa caída, X cosa que puede ocurrir. Ya hemos identificado el peligro, hemos evaluado el riesgo. ¿Cuál sería la medida de control que ustedes plantearían, por ejemplo? Un mantenimiento adecuado, de repente los filos antideslizantes, el Correcto, mantenimiento de las barandas que están al costado exacto, de la escalera y, claro. de repente un aviso que diga, este, condúzcase con cuidado o algo así. Y también yo incidiría mucho en las personas, ¿no? Porque a veces tenemos malas prácticas. Por ejemplo, el pasamanos, como usted lo había dicho, debe estar en buenas condiciones y cumple un rol, ¿no? Entonces, muchas de las veces nosotros nos sentimos súper ágiles, ¿no? Y no utilizamos el pasamanos. Y peor aún si nosotros queremos desplazarnos con rapidez, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que manejar el tema de las conductas de las personas, ¿no? Entonces eso también sería importante, ¿no? Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del piso húmedo que ustedes me referían, ya hemos dicho que hay eso termina siendo un peligro, hay riesgos en función de ese peligro, ¿qué medida de control podemos aplicar? Lo mencionaron en algún momento. Colocar letreros que estén Exacto. visibles por el área donde están haciendo la limpieza. El clásico triangulito, ¿no? El clásico triangulito que se coloca en el Exacto. piso para señalar que piso húmedo, por ejemplo, ¿no? Esa sería la medida de control, ¿no? Bien, entonces, mire, ya estamos identificando peligros, riesgos y medidas de control. Ahora, ¿cuáles son los objetivos en seguridad y salud en el trabajo? Básicamente, se trata de identificar peligros, eliminar los riesgos o minimizarlos en todo caso, ¿no? Hay muchas veces que no se pueden eliminar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las escaleras, ¿cómo lo eliminamos? Tendríamos que exigir que nos pongan un ascensor. Entonces, la medida a adoptar, no hay dinero para el ascensor, no hay espacio para el ascensor, tenemos que seguir utilizando la escalera. La idea es cómo lo minimizamos, basándonos en las medidas que habíamos propuesto como medidas de control, ¿no? Básicamente, si nosotros manejamos bien el tema de la seguridad y salud en el trabajo, a la larga vamos a prevenir lesiones, enfermedades al personal. Y ojo, miren ustedes, no solamente se trata de controlar los riesgos, ¿no? Respecto a los empleados de la institución, también hay que tener cuidado con los contratistas. Y acá viene un error. Muchas de las veces llega alguien a desarrollar un trabajo, y esto también se lo dejo como un mensaje. Perdón un ratito, se me está agotando la batería de la... Voy a instalar, a ver, la energía.
Disculpen la interrupción, no había conectado la fuente de energía. Le decía, miren, no solamente se trata de controlar el riesgo respecto a los empleados de la institución, ¿no? Sino también de repente están llegando contratistas y a veces no tienen buenas prácticas, ¿no? Incluso en nuestra casa misma. A veces tenemos una reparación de por medio, contratamos al maestrito, ¿no? Que llega con su grupo de trabajadores, pero que no tienen ninguna noción de lo que es seguridad. E incluso de repente van a trabajar en altura y no toman ninguna precaución. Ojo, si algo le pasa a esa persona, nosotros vamos a asumir responsabilidades. Entonces, miren ustedes, el tema es amplio y hay que tener en cuenta no solamente a nuestro personal, sino al personal de terceros que podría estar llegando a trabajar en nuestras instituciones, ¿no? Otro objetivo de la seguridad y salud en el trabajo es que si nosotros manejamos bien el tema de la seguridad, estamos previniendo daños, la pérdida de bienes o la interrupción de las actividades. ¿Correcto? Otro aspecto importante es que nos va a ayudar a tener un registro de las fuentes de las lesiones o de los probables daños que podrían ocurrir, ¿no? Si nosotros ya hemos identificado aquello que nos puede generar daño, definitivamente que tendremos que plantear medidas correctivas, ¿no? Y otro enfoque es involucrarnos, ser proactivos en seguridad, ¿no? Eso nos puede llevar a prevenir cualquier situación crítica a futuro. Si, por ejemplo, yo soy un trabajador que veo que en mi centro de trabajo los tomacorrientes no están en buenas condiciones, ser proactivo implica ir a la administración y decirle, por favor, cambia ese tomacorriente. Alguien puede tener un percance, ¿no? A veces nosotros a la persona que es proactiva le damos otro nombre, ¿no? En nuestra criollada propia del país, ¿no? Oye, ese es un sobón, decimos a veces, ¿no? Pero no, esa persona está siendo proactiva en seguridad. Entonces hay que valorarla, ¿no? Está ayudando a evitar un suceso crítico a futuro. Y todos nosotros debemos de ser proactivos en seguridad, ¿correcto? Bien. El proceso del IPER-C parte, miren ustedes, les había dicho, por identificar primero el peligro, evaluar el riesgo y determinar los controles, ¿correcto? Entonces yo voy a tener que enfrentar peligros diversos y también el riesgo va a estar asociado a dos aspectos, la probabilidad y la severidad. Y las medidas de control se toman en un orden jerárquico, ¿correcto? Lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver los tipos de peligros que estábamos comentando. Ya el doctor Florian un poco que se adelantaba. Yo decía, doctor, todavía no lleguemos a ese tema. Entonces, miren, los tipos de peligro, por un lado vamos a ver que van a existir de repente peligros físico-químicos, ¿no? Esto, por ejemplo, se va a dar cuando tengo un trabajador que está desarrollando tal vez trabajo de soldadura, ¿no? Entonces ahí se van a generar una serie de agentes que van asociados a factores físico-químicos. El calor incide y se libera una sustancia tóxica en función del material que yo uso para soldar, ¿correcto? Un tema mecánico, por ejemplo, el tema de la rotación de poleas que podrían estar dándose, ¿no? Y en función de las cuales alguien puede tener una lesión. Los riesgos eléctricos. Ustedes recuerden el suceso tan lamentable que ocurrió en un local de comidas rápidas el año pasado, ¿no? A veces dejamos pasar una situación y hasta nos puede ocurrir en la casa con los artefactos, ¿no? De repente hay un mal funcionamiento del sistema eléctrico y no le damos la importancia del caso y terminamos con un percance. Otro tema son los peligros locativos. Por ejemplo, en este caso, el piso en mal estado o desnivelado, ¿no? Entonces, todo esto de acá, nosotros vamos a estar identificándolo como peligros que nos van a llevar a ¿qué? A la ocurrencia de accidentes, miren ustedes, ¿no? Y por otro lado vamos a encontrar peligros de tipo químico, ¿no? Por ejemplo, en este caso el señor está trabajando con partículas de polvo, ¿no? Hay sílice en suspensión y la va a inhalar y va a terminar con sus pulmones mal. Los temas de orden psicosocial, ¿no? Ahora en este escenario de pandemia, nosotros estamos pensando de cualquier persona en forma negativa, ¿no? Estamos pensando que de repente tiene el agente
¿no? Que tiene el virus y que en función de ello nos puede contagiar. Ha cambiado mucho nuestra vida, ¿no? En cuanto al efecto de esta pandemia y está generando bastante alteración en el estado de ánimo de las personas, ¿no? La carga de trabajo, todos esos aspectos se pueden identificar como psicosociales que van a incidir en el trabajador. Los agentes biológicos, ustedes están expuestos a una serie de agentes biológicos, ¿no? No necesariamente en esta etapa del COVID, sino desde más antes ustedes atienden pacientes que de repente podrían llegar con un problema ocular, pero que a la larga tal vez también tienen un bacilo de repente y que podrían contagiarlo, ¿no? Alguien de repente, un paciente que tiene VIH y ustedes tienen que aplicarle una ampolla, ¿no? Entonces, ¿hay exposición? Definitivamente que sí, estamos expuestos a ese peligro, ¿no? Los temas de orden ergonómico, las posturas forzadas, en este caso el señor de repente no tiene una buena práctica para cargar este peso. Igual nos ocurre a nosotros a veces en el trabajo, ¿no? Podemos tener de repente un buen sillón, una buena silla, pero no sabemos sentarnos y a la larga terminamos con problemas musculoesqueléticos, ¿no? Los agentes de orden físico, en este caso, por ejemplo, el ruido. Entonces, todos estos aspectos de acá, todos estos tipos de peligros, nos pueden llevar a enfermedades profesionales. Alguien también me podría decir, oiga, pero acá en los químicos, ¿qué pasa si yo inhalo una sustancia tóxica? ¿Me puede envenenar? También, definitivamente que sí. Ahí sí se tipifica como un accidente, ¿no? Entonces, miren ustedes, estos son los tipos de peligros que ustedes tienen que identificar cuando vayan a desarrollar su trabajo en cuanto a aportar elementos para el I+C, ¿correcto? No sé si hay alguna pregunta de repente en esta parte. ¿Alguna pregunta que tuviesen? Bien, pasamos entonces. Miren ustedes, acá es un caso de un peligro mecánico. Tenemos una señorita que se dejó ganar por la modernidad y definitivamente que pretendió bajar las escaleras sin tomar en cuenta que este de acá era un peligro muy fuerte. Y miren cómo terminó. Situaciones como esta a veces nos ocurre a nosotros, ¿no? Nos dejamos ganar por algo que nos distrae y en función de ello no medimos el peligro que estamos enfrentando. Entonces la recomendación es hay que tener mucho cuidado, hay que aprender a cuidarnos, ¿no? Vamos a valorar el riesgo. Ya hemos hablado de los tipos de peligros que enfrentamos. Miren ustedes, les decía que los riesgos van asociados a la probabilidad. ¿Qué tan posible es que me ocurra algo? Si, por ejemplo, yo tengo que pasar por las escaleras una vez en toda mi jornada laboral, entonces, ¿cuál será la probabilidad de que yo me caiga? Definitivamente que sería baja, ¿no? En cambio, si yo tengo que trasladarme por esas escaleras 20 veces, ¿cuál es la probabilidad que yo pueda tener un percance? Alta, ¿no? El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Si yo tengo que trasladarme, por decir, 5 veces o 10 veces, la probabilidad es media, ¿no? Baja, ¿no? La intensidad. Entonces, miren ustedes, la probabilidad como parte de la ocurrencia de algo, por un lado. Y por otro lado, vamos a ver la severidad. No es lo mismo que yo tenga una quemadura de primer grado a que tenga una quemadura de segundo grado o una quemadura de tercer grado. Entonces, el riesgo va asociado a probabilidad y severidad. No es lo mismo que yo tenga un pinchazo a que tenga un corte o que ya tengan que de repente generarme una amputación. Entonces, podríamos hablar del nivel de severidad identificándolo como ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino, ¿no? Entonces, ligeramente dañino, dañino y acá sí extremadamente dañino. Entonces, miren ustedes, no perdamos de vista, ¿no? Los riesgos van en función de la probabilidad y la severidad que podría ocurrir, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hablar de un peligro. El ruido como peligro, estamos con una persona que está expuesta a más de 85 decibeles, ¿correcto? ¿Cuál es el riesgo? Que esta persona adquiera sordera profesional o
como técnicamente ustedes a veces lo conocen, hipoacusia, ¿no? Una persona que de repente está trabajando en una máquina sin protección. ¿Cuál es el peligro? Que opere esa máquina sin protección, ¿no? Entonces, ¿el riesgo cuál es? Que tenga un corte, una herida o una amputación, ¿correcto? ¿Hay que aplicar controles? Sí, definitivamente. ¿Cómo vamos a aplicar estos controles? Hay una jerarquía, miren ustedes. Lo más importante sería eliminar ese peligro. Si no podemos eliminarlo, sustituir. Si no podemos sustituir, aplicar controles de ingeniería. Todo esto de acá se conocen como barreras duras, o sea, van directamente hacia el peligro, ¿no? Y si no hemos logrado hasta esta parte controlar el peligro, ya tendríamos que de repente generar una señalización, advertencia o cualquier otro tipo de control administrativo. Por último, debería ser el uso de los EPP. Esto se conoce como barreras blandas, ¿no? Acá, miren ustedes, vamos a recrear un poco. Vamos a identificar que estos tiburoncitos son el peligro. El riesgo es que estos animalitos lo ataquen al señor que está disfrutando del agua. ¿Cuál sería lo ideal? Eliminar el peligro o riesgo, sacar a esos tiburones, ¿no? Sustituir, cambiamos a los tiburones por unos delfines, ¿no? Y el señor está súper feliz ahí. ¿Cómo aplicamos un control de ingeniería cuando no hemos podido ni eliminar ni sustituir? Por ejemplo, haríamos una jaula y lo metemos a estos tiburones. Eso es aplicar un control de ingeniería. Separar el peligro a través de las barreras en este caso. Si nosotros ya no hemos podido aplicar esta medida de control, entonces te aplicamos un tema de orden administrativo. Entonces estamos colocando una advertencia, ¿no? Para que el señor sepa qué peligro enfrenta en esa zona. Y por último ya sería, por ejemplo, en este caso, dotarle al señor de equipos adecuados de tal forma que los tiburoncitos que constituyen el peligro no puedan afectarlo. Lo último debería ser equipo de protección personal, ¿no? Hay veces en las cuales no se puede evitar y necesariamente tenemos que llegar al equipo de protección personal, pero hay que demostrar que estamos tratando de aplicar las otras medidas de control en forma previa, ¿no? Entonces, miren, de repente es muy interesante lo que hemos conversado, pero en la práctica nos vamos a encontrar que para implementar estas medidas de control tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Y el primero que encontramos como barrera es el tema de los recursos necesarios. Entonces yo pienso de que ustedes, al ser una institución pública, están sujetos a un manejo de presupuesto de repente en forma previa, ¿no? Se presupuesta para el año que viene y no vamos a poder solucionar todo aquello que ustedes van a establecer en su IPRC. Entonces, la recomendación es que identifiquen los aspectos más fuertes donde pueda existir un riesgo de muerte o un riesgo de repente de mutilación de un miembro, de un trabajador o una enfermedad ocupacional crítica y allí darle prioridad. O sea, ustedes van a identificar muchos peligros, van a identificar muchos riesgos, pero hay que dar prioridad donde se puede dar la mayor incidencia negativa, ¿no? Otro aspecto también hay que buscar desarrollar procedimientos de trabajo, es muy importante. Algunos de ustedes de repente tienen que trabajar, por ejemplo, con productos químicos y en función de ello pueden tener algún tipo de percance, entonces tendríamos que ir estableciendo cómo va a desarrollarse ese trabajo, ¿no? De repente para el manejo de productos biológicos también, ¿no? Hay que comunicar los riesgos a nuestros compañeros de trabajo, todos deberían de estar enterados. Por ejemplo, este IPRC que van a elaborar va a tener que estar publicado y esa es una forma como cada uno de los trabajadores va a estar plenamente enterado de cuáles son los riesgos que puede enfrentar, ¿no? Y otro aspecto importante, hay que entrenar y capacitar al personal. Los simulacros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, van a tener que formar sus brigadas. Supongamos que Dios no lo quiera, tuvieron un percance con un compañero o compañera de trabajo y cae por las escaleras
y tiene de repente una lesión en la pierna. ¿Estamos capacitados para actuar? ¿Sabemos qué tenemos que hacer en esa situación? De repente no. Entonces tendríamos que trabajar en forma oportuna esta parte del entrenamiento y la capacitación. Otro aspecto importante, tenemos sistema de gestión, hay que supervisar, lo estamos cumpliendo, lo estamos desarrollando. Hay muchas empresas que, por ejemplo, elaboran su sistema de gestión, pasa 1 año, 2 años, y se lo digo con conocimiento de causa, porque he realizado algunos trabajos para algunas empresas, ¿no? No estoy impedido de ello. Entonces, por ejemplo, surgió la norma en el 2012. Entusiastas, plum, prepararon su sistema de gestión. Al 2014 eligieron un comité por 2 años. Llegó el 2014, nuevamente me buscaron. Voy a ver los libros de actas, ni siquiera habían sesionado. Entonces, imagínense ustedes, se tenía documentación, pero a la larga no se cumplía con la efectividad del sistema de gestión. Eso es lo que no debería de ocurrir. Cuando ustedes ya tengan sus documentos de gestión, es importante que le den vida, ¿no? O sea, hay que procurar que se consolide cada uno de los aspectos que hemos considerado, ¿no? Bien. Vamos a ver acá un pequeño ejercicio para pasar después. Miren ustedes, hay un ambiente de trabajo, una oficina. ¿Habrá algún agente biológico acá que nos pueda llevar a una enfermedad? A ver, les pregunto. Ustedes son personal de salud, saben más que yo de estos temas. A ver, ¿alguien que me ayude? ¿Habrá algún peligro de orden biológico? Bueno, nosotros colocamos inyecciones. No, en este escenario, por favor, en este escenario. Acá tenemos un ambiente de trabajo. Está bien, lo que usted me dice, excelente, pero acá en este escenario, ¿habrá algún tipo de agente biológico que nos pueda generar daño? Como hay tantas cosas, no se puede ver bien. Pero acá, por ejemplo, supongamos, acá hay una serie de, como usted lo dicen, objetos. Es probable que acá se junte polvo y terminemos de repente con la presencia de ácaros, ¿no? Entonces, aquí definitivamente que estaríamos enfrentando agentes biológicos, definitivamente que sí. Un riesgo eléctrico, definitivamente que también lo hay, ¿no? Entonces, miren acá, sí se da el tema de la presencia de peligros, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos un aerosol, ya no lleva a la presencia de un agente químico en función del cual tendremos que tomar precauciones, ¿correcto? Y el riesgo va en función de probabilidad y severidad. Sí, les escucho. ¿Alguien quería, creo, participar? Bien, avanzamos. Miren ustedes, acá ya tenemos otro escenario. Vamos viendo en esta figura, tenemos acá identificado como el número 1 un peligro. ¿Cuál es el peligro acá? A ver si me ayudan. El piso húmedo. Exacto, ¿no? Agua derramada sobre el piso. ¿Cuál es el riesgo? Resbalones, caídas. Una caída, ¿correcto? ¿Cuál sería la medida de control? Colocar letreros, el triangulito. ¿La medida de control cuál sería? Colocar un letrero o los triángulos. O la limpieza inmediata, ¿no? ¿Correcto? Entonces, miren ustedes, ya han identificado un peligro, ¿no? Han evaluado el riesgo y han dicho cuál es la medida de control. En este señor que está acá realizando este trabajo con su taladro, ¿cuál es el peligro? Hay varios, ¿no? Vayamos identificando los peligros de este señor.
puede ser lesiones en los ojos, si es que no está protegido, no se No, puede. no, eso no es peligro, eso es el riesgo. Ah, ya, ya, El ruido, ¿ya? sí. Otro peligro, La electricidad, ¿ya? La energía eléctrica, Ah, también la los manguera cables. la forma La como Cable, él el cable, utiliza se el cable, puede, exacto. ajá, se puede, La postura misma, miren ustedes, ¿no? Él claro, no está está al haciendo un nivel, esfuerzo no para está al ganar nivel. altura. Ajá. Ahora, entonces, ¿los riesgos cuáles serían? Para este caso, Puede por ejemplo, que caerse, está el riesgo para esta situación que está él buscando consolidar altura. Sería un La tema caída de de este orden, objeto, ¿cómo, un cómo se dolor puede? muscular, ¿no? dolor Un dolor muscular, muscular. El hecho de que tenga el cable en esta forma un se puede tanto caer, entrelazada en su pierna, ¿cuál es el tropezarse, riesgo? tropezón, caída, Un tropezón, una caída, etcétera, ¿no? El tema me comentaban ustedes del ruido. ¿A qué lo puede llevar? una bueno, sordera con el tiempo. Con el tiempo, si es que hiciese un trabajo permanente, pero en este caso dolor solamente de, sería una fatiga auditiva de Dolor, repente, ¿no? dolor claro, de cabeza. Bien, entonces miren ustedes, en función de los peligros vamos asociando los riesgo. riesgos y a partir de ello deberíamos adoptar medidas de control. Entonces, como ustedes ya están más o menos involucrándose, acá les estoy presentando, miren, para cada peligro evalúo el riesgo y aplico medidas de control. ¿Correcto? Entonces, como ustedes ya se han familiarizado, esto de acá le voy a enviar al doctor Florian para que lo socialice para todos ustedes y lo tengan como un ejemplo. Vamos a trabajar acá de repente el tema de la oficina, ¿correcto? Y les doy unos 5 minutitos para que ustedes elaboren e identifiquen peligros, evalúen los riesgos y me planteen medidas de control, ¿correcto? Nos tomamos 5 minutos, a ver. No sé si de repente se dividen para que no todos hagan el mismo trabajo. A ver, eh, no sé, a ver, 2 voluntarios para este caso de la señorita. No tengo a la vista el grupo, la relación del grupo. Por favor, 2 personas que digan quiénes quieren asumir este caso. La señorita de amarillo, Marina y yo, ¿te ¿Ya? parece, Marina? Ya está. Entonces, Marina y usted. Sí, sí, está bien. Marina y Merly. Dos El- personas para este caso del señor que está con este paquete grande. Eva, y ¿Ya? la ¿Y quién doctora más? Suárez, de repente. Ya, y la doctora Suárez. Y para este caso de acá, de la otra señorita que está en la otra oficina, No sé si Wendy, ¿ya? Wendy y Mixi, de repente que Mixi es de trabajo o de escritorio, puedes Ya, ayudarle a Wendy a identificar. listo. Entonces ya tenemos 3 grupos. A ver, entonces, por favor, unos 5 minutos, unos 7 minutos, ¿está bien? Está Listo, bien, entonces. ingeniero. Peligro, riesgo y medida de control, por favor, ¿ya? Exacto. ¿Correcto? Bien, bien. Marina, supongo que lo podemos Sí, hacer por el WhatsApp. ya, listo. No, nos hablamos mejor. Sí, ¿Ya? Ya te está bien. llamo.
Creo que ya estamos en condiciones de retomar. A ver, por favor, ¿me confirman? Unos 2 minutitos más, por Ya, favor. ok. Entonces, O los demás estarán listos no, en no 2 hay minutos. problema, damos unos minutitos más, unos 3 Ya, minutos más. gracias. Ok, no se preocupen, no se preocupen.
A ver, creo que podemos continuar. Sí, doctor, hay dos grupos que ya acabaron. Oh, excelente. Entonces, a ver, por favor, voluntarios o voluntarias. A ver, uno de los grupos que se anime a iniciar. El primer caso, ingeniero. Ya, de la señorita de amarillo. Sí. A ver, vamos viendo, vamos identificando un peligro, el riesgo y su medida de control, por favor. Ya, respecto a los cables eléctricos dispuestos inadecuadamente. Ya, o sea, perdón, ¿cuál es el peligro? El cable, los cables. El cable eléctrico, exacto. Cable eléctrico. El riesgo, caída, un tropezón, ¿no? Ya. Puede generar, y en medidas de control es colocar canaletas de cableado. Correcto. O desplazar el escritorio también, ¿no? Claro, disponer en forma, reubicación, ¿no? Reubicación del escritorio. Exacto. ¿Qué otro peligro han identificado? El otro es objetos en el piso también, ¿no? Claro. Objetos tirados en el piso, mal ubicación. El riesgo podría ser una caída, un tropezón también, ¿no? Exacto. Y en medida de control, dígame, ingeniero. ¿La medida de control? También reubicación de los objetos, del basurero, ¿no? Orden y limpieza, ¿no? También, ¿no? O sea, miren, ante un peligro pueden haber varios riesgos y también tendrían que haber varias opciones de medida de control también. Pero no se olviden que las medidas de control deberían ir en función de la jerarquía que habíamos visto, ¿se acuerdan? Eso también ténganlo presente, por favor, ¿ya? Correcto, correcto. ¿Algún otro peligro que han identificado? La postura inadecuada durante el trabajo. Ya. ¿No? Súper cómoda la señorita, ¿no? Sí. ¿El riesgo? Puede haber contracturas o alguna enfermedad ergonómica. Claro. Respecto a la postura. Entonces, Correcto. medida de control es educación al personal para el manejo de conductas adecuadas. Exacto. Bien. Incluso ahí también el riesgo de la posición. Perdón, el peligro de la posición. El riesgo que puede tener una caída, ¿no? Se puede ir de espaldas, ¿no? Sí, entonces, también. claro, se dan cuenta. Bien. Por favor, el otro grupo que le corresponde enfocar el problema del señor que está cargando ese bulto. Gracias por su participación. Ya, ingeniero. Muy bien. Nosotros identificamos el peligro, el traslado manual de paquetes que impiden la visión. Correcto. Riesgo. Peligro. El traslado manual de paquetes que impiden la visión. El riesgo. Tropezón, puede ir desde un tropezón, caídas, contracturas musculares o hernias en la columna. Claro. Las medidas de control, identificamos que se debe adquirir un carrito para el traslado de paquetes bultos grandes. 2, mejorar la distribución de muebles. 3, adquirir módulos para colocar los libros, papeles que vemos que están distribuidos. Hacer una mejor distribución de los muebles también y accesorios que hay en la oficina. Porque esa silla se convierte en un peligro. Esa silla es un peligro, claro. Bien.
Y también habíamos pensado en que se debe adquirir fajas para la prevención de hernias. Ya. Miren, justo en ese tema de las fajas, ya hay estudios, interesante su punto de vista, muy bueno, por cierto, muy bueno. Pero ya el tema de la faja ha quedado prácticamente fuera de contexto. Hay opiniones técnicas que dicen que la faja no cumple ningún efecto positivo en el trabajador. Antes sí se pensaba que la faja era el elemento, el EPP apropiado para cuando tenía que cargarse peso, ¿no? Ahora no. La idea pasa, les dejo como idea, ¿no? No, por favor, la opinión de usted está excelente. Sino que le decía que ahora lo que sí se está incidiendo es mucho en que en el trabajador varón no cargue más de 25 kilos, ¿correcto? Y en las damas no más de 15. Entonces, la idea es eso, pasa por el control, evitando que se incurra en cargar pesos excesivos, ¿ya? Solamente como referencia les daba ese dato. Bien, ¿algo más de repente que agregar sobre este caso? De nuestra parte habíamos anotado estos aportes. No sé si el grupo de repente quiera opinar algo más. Bien, excelente, buen enfoque. A ver, pasemos al otro grupo que le toca a esta señorita que está bien animada, ¿no? El otro grupo, por favor. A ver, el grupo que Bueno, falta que nos apoye. Ya se contagiaron, creo, de la señorita. A ver, por favor. un minutito, doctor, porque ya habían acabado también. Ya, ok, esperamos, no se preocupen. ¿Se puede considerar como riesgo allí en la señorita de rojo? El peligro primero, identifiquemos el Ya, peligro, a ver. el estrés, El el ¿ya? estrés, ¿no? Como afectación. Pero dígame, ¿el peligro sería el estrés o el riesgo sería Eh, ya, el efecto sería el estrés? claro, el efecto sería el estrés. El Claro, peligro de repente es la acumulación de trabajo, claro, la carga de trabajo, a ¿no? la carga Entonces el laboral, peligro y la carga de trabajo, claro. el Y riesgo sería el estrés, el estrés. Y el claro. control sería, bueno, que realice actividades extralaborales, tipo recreativo, pues, ¿no? Y de descanso. Otro tema también sería de repente redistribuir la carga de trabajo, ¿no? Pausas Claro, activas. también. Sus pausas activas también, claro, definitivamente Ujú. que sí. Y el otro tema es allí bueno, el desorden que hay, que definitivamente puede condicionar también tropiezos, caídas, ¿no? Bueno, o sea, Porque el se peligro observa sería, que por ejemplo, hay estos libritos que programación. están acá, estos libritos que están acá mal ubicados, ¿no? Claro, Ese sería el peligro. El claro. riesgo sería que en función de esto alguien tenga un tropezón. Sí, un Y tropiezo, una caída y el control sería el orden, el ¿no? orden, La organización del claro, espacio. claro. Ujú. Entonces, miren, ya creo que nos estamos familiarizando con qué es peligro, qué es riesgo y qué es medida de control, ¿no? La Entonces, condición en función de forzada ello, también. yo creo que ustedes ya estarían en condiciones de ir aplicando este cuadrito a cada uno de sus puestos de trabajo, miren ustedes. Entonces, yo le sugiero al comité que de repente ya puede aplicar, luego que hace el efecto multiplicador hacia todo el personal, podrían ir ya ensayando en recabar la información respecto a los peligros por cada puesto de trabajo, miren ustedes. Ya tendríamos acá un avance para que al final, en función de toda esta información, se pueda elaborar el IPER-C definitivo, ¿correcto? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta esta parte?
Por favor, a los integrantes del comité, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que de repente quieren que refuerce? No hay ninguna pregunta, entonces avanzamos, a ver. Miren ustedes, la idea es que nosotros pensemos siempre en la posibilidad de que algo ocurra, ¿no? Esta figurita que ustedes están viendo acá, un poco cómica, es la representación de cómo a veces pensamos cada uno de nosotros, ¿no? Este señor ratón se puso su casco y piensa que con eso está seguro para poder tomar el queso. Definitivamente que eso no es cierto. Y así como él, muchas de las personas piensan que teniendo un equipo de protección ya está controlado el peligro. La idea es que nos acostumbremos a evaluar qué cosa nos puede ocurrir y no asumamos riesgos pensando que estamos plenamente seguros, ¿no? Siempre decimos, tengo años realizando esta labor y nunca me ha pasado nada, pero ese día sí te pasó algo, pues, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en alguien que está aplicando un inyectable y ese día por X motivo se pega un pinchazo. Me imagino que ese día ese trabajador se va a quedar traumado pensando en qué le puede contagiar la persona a la cual le aplicó el inyectable, ¿no? De repente estuvimos demasiado apurados y por eso nos ocurrió ese hecho. Entonces la idea es que aprendamos a tomar las cosas con seguridad, ¿no? Y acá miren ustedes, van a ver una ilustración de una señorita que temerariamente se pasea por un riel que está en en una altura tremenda, ¿no? Definitivamente que su actitud es temeraria. Así como esta señorita, muchas de las veces nosotros realizamos nuestras actividades sin medir lo que puede ocurrir. Evitar esto implica desarrollar seguridad basada en el comportamiento, ¿no? ¿Por qué ocurren los accidentes? Nos dicen muchas veces que los accidentes se producen de repente por la mala suerte, ¿no? Ya ese día tenía que ocurrirme y piña, pues, ¿no? Por la fatalidad, el destino, estaba escrito que iba a ocurrir, salí en domingo 7 o salí en martes 13, día fatídico, no debí salir. No, la idea, señores, es que, y señoritas, señoras, es que básicamente a veces no aplicamos la prevención, ¿no? Se debe a que tenemos comportamientos inseguros o condiciones inseguras que no las corregimos en tiempo oportuno. Entonces, la idea es que todos nosotros debemos de involucrarnos en desarrollar un plan de trabajo adecuado de tal forma que nadie termine la jornada lesionado o con una enfermedad determinada, ¿no? Esta figura un poco cómica de este señor trabajando en altura, si bien es cierto, es exagerada, pero en la realidad se ven casos un tanto similares, ¿no? Muchas de las veces nos vamos más allá de las posibilidades, ¿no? Es importante que nos involucremos en lo que viene a ser la seguridad basada en el comportamiento. Esto de acá como una herramienta de gestión que nos va a ayudar a que cambiemos conductas, ¿no? Vamos a cambiar actitudes, vamos a ver en forma positiva la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Va a ser parte de nuestros valores, trabajar con seguridad. Esto es lo que debemos de tratar de consolidar en cada uno de nuestros centros de trabajo.